quienes estáis aquí. Yo quería hacerle una última pregunta a Beatriz, y esta pregunta está relacionada con el libro que escribió Celia Amorós, Tiempo de feminismo, en el que ella hace una observación que no está nada relacionada con la prostitución, pero que yo, cuanto que lo leí, enseguida vi que lo podíamos vincular a la prostitución. Y ella hace la siguiente observación. Dice que hay momentos históricos, probablemente como el que estamos viviendo, que son tan fuertemente reactivos, donde las posibilidades de hacer políticas de transformación y de cambio social son tan escasas que los colectivos más críticos o los sectores sociales más críticos lo que hacen es, algunos o partes de esos sectores sociales críticos, lo que hacen es que, como ven que es imposible introducir transformaciones sociales, lo que hacen es una apuesta política por mejorar las condiciones de vida de esos colectivos que están discriminados, oprimidos, en fin, el término que queramos utilizar. Y yo estaba pensando si en realidad, debajo de estas posiciones regulacionistas, y de mucha gente que ni siquiera sabe que es regulacionista, pero que se ve muy atrapada por la retórica de la solidaridad con las mujeres que ejercen la prostitución, si no, en realidad no estará debajo de esta realidad. La idea de que creemos que no es posible acabar con esta realidad social que socava los derechos colectivos de todas las mujeres, y entonces se intenta humanizar las condiciones de vida. No sé, pero eso es lo de la revolución o reforma, ¿no? No voy a resolverlo aquí. Yo realmente no lo sé. Yo creo que renunciar a mejorar y a humanizar las condiciones de vida de las personas que las sufren no es antiético, ¿no? Quiero decir que no se puede, que en el momento en que pierdes de vista o olvidas las condiciones, las condiciones de vida de las personas que están sufriendo en este caso la prostitución u otras, que no lo tienes presente o que renuncias a mejorarlas en lo posible, bueno, creo que... Y cuando solamente ves lo de mejorar las condiciones de vida y no cuestionas la propia institución... Claro, ese es el problema, para mí, es el problema que sí que veo ahora o sea, entonces sí, has perdido de vista el objetivo político entonces ese es el problema fundamental que yo sí que veo ahora claramente en las posiciones pro prostitución, sí, claramente, porque he hablado con muchas, porque he tenido muchísimas conversaciones a raíz del libro y porque hay una negativa rotunda por su parte, que ya, bueno, he hablado de lo que digamos, podría hablar de lo que veo mal en el otro lado, pero sí que hay una negativa a tratar, ni siquiera entrar en el debate de la desigualdad, del fondo de la desigualdad estructural, y por qué hay prostitución, y si es posible un mundo igualitario, o sea, un mundo igual para hombres y mujeres con la prostitución, ¿no? Y qué función, sobre todo qué función cumple la prostitución, que si olvidas qué función está cumpliendo la prostitución, para qué está la prostitución, y qué está asegurando la prostitución y qué está reproduciendo la prostitución. Hay una negativa a entrar en ese debate que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque, bueno, cuando escriben o lees artículos tienen más cuidado, ¿no? En algunos momentos sí admiten, es una institución patriarcal, por ejemplo, lo ves en parte de algunas, es una institución patriarcal y opresiva, bueno, es una institución patriarcal opresiva, que feminista puede negarse a cuestionarla, a combatirla de todas las maneras posibles, ¿no? ¿Cómo se puede perder de vista que el objetivo final sería acabar con ella, ¿no? Pero, en fin, lo que hagamos en el mientras tanto yo creo que tiene mucha importancia, lo que quiero decir, ¿no? Que una cosa es perder de vista el objetivo final y otra cosa es tener solamente en la cabeza el objetivo final, que si perdemos en el mientras tanto, que puede ser largo, ahí se nos están yendo las vidas, o sea, estamos tirando al sumidero las vidas de muchísimas mujeres. Bueno, ¿alguna pregunta para Beatriz? Bueno, yo quería daros la buena noticia de que hemos coincidido
abolicionistas, o sea, yo me considero a favor de la regulación de derechos, pero vamos, o sea, por supuesto creo que es muy importante la intención de tu libro y de que el movimiento feminista o los movimientos feministas vuelvan a dialogar, porque yo desde fuera, ¿no? Y como creo que es un problema generacional también, o sea, yo pertenezco a una organización política que ha estado debatiendo sobre este tema, ¿no? Porque salió la cuestión y había que tomar una postura. Entonces he estado 2 años de largo debate sobre este tema, que ya no se me hubiera gustado que el libro hubiera salido un poquito antes, porque seguro que nos habría ayudado. Y con posturas muy enquistadas en los dos lados. Entonces las personas que, yo sí partía de una postura, que era la postura abolicionista, pero creo que sin criterio alguno, pues creo que menos esas posturas enquistadas, ha habido muchas personas que han ido evolucionando su posición a posturas intermedias. O sea, no creo que haya gente en este lado y en este, sino que hay gente que tiene sus dudas. Por ejemplo, una de las conclusiones que nosotras sacamos en el debate es la mayoría estábamos a favor de la regulación de los derechos en la actualidad como forma de mejorar las condiciones de vida de esas mujeres y, o sea, que no podemos renunciar a combatir por sus derechos y demás, pero donde estaba el tema, el kit de la cuestión era, vale, en una sociedad no patriarcal y no capitalista habría prostitución. Y ahí pues no conseguimos ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, hombre, creemos que en tanto que somos anticapitalistas y no habría trabajo asalariado, pues la prostitución como trabajo asalariado, porque yo sí que lo considero un trabajo, pues no existiría, ¿no? Entonces, yo, me parece muy importante que desde el feminismo, desde los feminismos, demos ese paso, porque creo que además viene una etapa muy reaccionaria donde van a ser atacados los derechos de todas las mujeres y creo que las personas que ejercen la prostitución, las mujeres que ejercen la prostitución, si ya están de por sí, pues eso, que carecen de derechos de los que las demás no carecemos, sino que poseemos y demás, pues están en una situación más vulnerable. Y entonces no creo que sea justo que por enquistes muchas veces, como se ha dicho aquí, personales, pues el movimiento feminista siga desundido, ¿no? Entonces, yo creo que quizá las nuevas generaciones que no hemos participado en esa fractura del movimiento y que respetamos argumentos tanto de un lado o de otro, pues ojalá consigamos por lo menos llegar a esos puntos de unión que desde luego yo pienso que sí que hay. O sea, yo no creo que ninguna de las que estamos aquí estemos a favor de las ordenanzas municipales o estamos en contra de la ley de extranjería que perjudica mucho a las mujeres prostitutas que son inmigrantes. Estamos en contra, estamos a favor de que se luche plenamente contra la trata. Creo que hay muchos, creo que habría que considerar los puntos de partida que los tenemos y a partir de ahí empezar a debatir, en lugar de pensar todo el rato que no se puede discutir con la que tengo enfrente, porque las referencias que yo he oído aquí de las pro-prostitución, que a mí el nombre, yo no me considero pro-prostitución, pero pues lo asumo, es que he oído exactamente lo mismo, que yo creo que es una cosa de las dos partes. Entonces, pues, no sé, pero que yo creo que además en este momento concreto que tenemos que luchar para unas posiciones y empezar a debatir sin crispaciones, que yo creo que es posible porque yo creo que debería ser posible. De todas formas, una cosa que has mencionado que se me ha escapado, que es también un problema, yo creo que una de las cuestiones que también veo débiles, muy débiles del sector del sector pro regulación, si no te gusta lo de pro prostitución, es que a mí no me parece que en su también polarización, ¿no? Yo creo que han terminado cuestionando, antes lo estábamos hablando con Luisa, y hay artículos que cuestionan incluso, ya sé que no todas, pero que cuestionan incluso la importancia de la trata, ¿no? Minimizan mucho el tema de la trata, incluso comentaba un artículo
de una famosa feminista que dice el mito trafiquista, ¿no? Casi prácticamente, o de otra, Laura Agustín, otra famosa feminista, que sostiene que prácticamente la trata no existe. Quiere decir, en las polaridades, por un lado y otro, terminas minimizando cosas que a mí me parece que no se pueden minimizar. Y no me parece, yo creo que una de las cosas que salen más perjudicadas en esta polaridad es la lucha contra la trata. O sea, realmente todos sabemos que, quiero decir, no me parece que haya un posicionamiento que impide, o sea, que el fraccionamiento del movimiento feminista de este tema impide una lucha más potente, no sé cómo llamarla, contra la trata, o también porque parte del sector pro regulación minimiza, porque forma parte también de sus argumentos fuertes, minimiza el tema de la trata, claramente, y no le estamos dando la importancia que tiene, ¿no? Bueno, el tema de los derechos, yo no me voy a meter aquí porque, bueno, pero cuando habláis de derechos, o sea, se habla mucho de derechos y tal. Yo no sé si habéis hablado, o sea, quiero decir, ¿qué derechos? Porque realmente creo que también, desde mi punto de vista, o sea, las mujeres que se dedican a la prostitución tienen que tener garantizados y defendidos por todo el movimiento feminista, por todos sus derechos humanos como seres humanos, sus derechos civiles, sus derechos los que tengan. Y si te refieres a derechos laborales, en general suelen tener, o sea, muchas de las cosas que se dicen no son absolutamente ciertas, porque ellas pueden cotizar como autónomas perfectamente, pueden aplicarse cualquier... ¿qué dices? Lo que te aplicas... No, lo que te pone es el nombre de lo que haces, del trabajo. Te puedes poner, o sea, no hace falta que te pongas prostituta, puedes poner masajista, camarera, y lo hacen. La mayoría de ellas que trabajan se dan de altas como autónomas, lo cual te da derecho, si nadie les pregunta, te da derecho a seguridad social, etc. En muchas ocasiones hay activistas prostitutas que sostienen que la legalización lo que hace, y ya te digo, activistas, como Carla Cos o tal, que sostienen que se examine más de cerca el tema de los derechos, de lo que se llaman derechos, porque cuando se regula un mercado, en esta situación de hoy, lo que está regulando es a los empresarios, o sea, lo que se está es dando derechos a los empresarios en muchísimas ocasiones, en esta situación, ¿no? Entonces, ellas en muchas ocasiones sostienen que la regulación, o sea, que prefieren mil veces estar en la legalidad. La mayoría de ellas, cuando se ha legalizado en algunos países, yo aquí lo examino, por ejemplo, el caso de Holanda, de Australia, no ha dado ningún resultado, y muchas de la mayoría, la inmensa mayoría de las que podían acogerse a la regulación no se han acogido, por razones que son evidentes. Por ejemplo, que cuando una se dedica a la prostitución, o sea, un tema además que las abolicionistas siempre han mantenido, que las propias prostitutas ven su actividad como una actividad temporal, la mayoría de ellas, ¿no? Y lo que quiere, y a nadie le gusta que en su cartilla de seguridad social figure prostituta. Por tanto, si tú regulas, eso es lo que va a figurar para siempre. Porque si no quieres que figure prostituta, ya puedes regularte como masajista, camarera, etc. O sea que muchas veces eso sí que es un poco un mito, ¿no? El hecho de que no tienen derechos. Las que no tienen derechos, y eso sí que habría que arreglar, son las inmigrantes irregulares, pero es que no tienen derechos los inmigrantes irregulares en general. Y eso, pues, ya sabemos lo que opinamos de eso, ¿no? Pero muchas de ellas también, por ejemplo, no quieren regularse porque, por ejemplo, me parece lógico, no quieren pagar impuestos. Parece que es lógico también que no quieran pagar impuestos, o sea, vienen a hacer un trabajo muy duro, lo que quieren es llevarse todo el dinero a su casa, no a volver a su casa, y lo que supondría la regulación es en realidad regulación empresarial, fundamentalmente. En Holanda es cierto que hay otro tipo de regulaciones, que se plantean otro tipo de regulaciones, es verdad, pero habría que ver en qué condiciones se va a regular y en qué contexto social, político y económico estamos, porque puede ocurrir perfectamente que en el contexto social, político y económico en que estemos sea prácticamente imposible regular, o muy difícil, eso que se llama regular a favor de ellas y no de los empresarios, ¿no? En fin, habría que ver, porque muchas veces se dice vamos a regular, y en realidad lo que se está regulando es la explotación. Y la mayoría de ellas, cuando se ha regulado en Holanda, el 80% no se ha acogido a la regulación. Y lo dice el propio sindicato de prostitutas, prefieren no acogerse a una regulación que consideran que les perjudica desde muchos puntos de vista. No lo sé, pero bueno, en todo caso, vale, eso es debatible. Bueno, solo una frase que, en tanto que un partido anticapitalista tan irreal es regular las condiciones de las prostitutas
sin que salgan ganando los empresarios como un programa. Claro, lo que pasa es que partes de cero. Sí, lo que pasa es que partes de cero, o sea, partes de una situación en la que no hay regulación ninguna, de la que ellas mismas en muchas ocasiones prefieren continuar a legal, o sea, aquí estás partiendo de cero. En los otros sectores ya tenemos una regulación que habrá que mejorar, quitar, dinamitar o lo que tú quieras, pero ya existe, ¿no? Aquí sí que partimos de cero. Entonces, puesto que estás entre no tener nada, y vamos a ver lo que hacemos, porque si lo perjudicamos, o sea, si es peor, mejor no hacemos nada. Entonces, y hay muchas que prefieren no hacer nada. Eso no quiere decir que no tengas que defender en la calle la plena posesión de sus derechos, más que muchas veces sus derechos civiles, ¿no? Y sus derechos humanos, sus derechos como personas, que muchas veces es lo que se conculca constantemente. Ángeles Salud. Hay ordenanzas municipales que son muy bienvenidas. Todas las que sean reprimir la demanda de prostitución, bienvenidas sean. Es una declaración de principios. Lo digo por eso de las ordenanzas municipales son malas, depende de cuáles, ¿no? Las que vayan en la línea de reprimir la demanda, bienvenidas sean. El encuentro entre eso que estáis llamando los feminismos es imposible. Absolutamente imposible. No va a haber encuentro. Porque no puede haber encuentro cuando se parte de una premisa que tiene que ver con entender la prostitución como el origen primígeno de la violencia contra las mujeres o aceptarla como una práctica social deseable. Por tanto, no va a haber encuentro. Si alguien quiere detenerse, que lo intente, ¿no? Pero vamos, yo, por lanzar así ya, hacer un poco de futurismo, ese encuentro no se va a producir. Ha flotado aquí en el ambiente una idea de que las prorreglamentaristas son las personas, digo que ha flotado, no digo que se haya dicho reglamentaristas, he dicho. ¿No qué? Reglamentaristas son los empresarios, nosotras estamos con los derechos. ¿Por qué derechos? Concretar los derechos, por favor. Es que no voy a entrar en ese debate porque creo que te ha contestado sobradamente. No, creo que el tema de los derechos lo ha plasmado muy bien ella y por tanto podemos abrir un debate extenso, pero no quiero ni entrar en eso porque me siento representada en las últimas palabras que has dicho, ¿vale? Es decir, la que se quiera dar de alta puede, etcétera. No sé entonces cómo llamarlas, yo las llamo así. ¿Cómo las llamamos? Es que no sé cómo llamarlas. No, llamarlas así, en su discurso no plantean nada que nos aporte nada respecto a los derechos. Nunca han concretado ninguno. Cuando han hablado de derechos, por ejemplo, a la salud, ¿quién en este país, a fecha de hoy, luego hablamos de anticapitalismo y de lo que viene ahora, a fecha de hoy no tiene acceso o no ha tenido acceso a los servicios sanitarios? Nadie. Todo el mundo lo ha tenido, en igualdad de condiciones. Por tanto, ha habido mucho debate ficticio alrededor de todas estas cuestiones. Pero bueno, estaba con otra cosa. He querido intuir en algún momento que la gente que está en posiciones reglamentaristas, y luego me corrigís o dame otra palabra, son las personas que empatizan con las mujeres que están en prostitución. Y las abolicionistas son las que están como enfrentadas con las mujeres que están en prostitución. Esto no se sujeta de ninguna manera. Tú has hecho un apunte en relación a las mujeres que están trabajando con las mujeres prostituidas y efectivamente la mayoría de las personas que están en el trabajo directo con estas mujeres son mujeres que están en posiciones abolicionistas. La mayoría. Me resulta muy curioso que te hayan dicho que no quieren entrar en determinados debates, que son precisamente los debates de fondo, las personas que están en las posiciones reglamentaristas. Igual que esto ya no me resulta chocante, me resulta escandaloso que en sus argumentarios estén utilizando la negación del impacto que tiene la trata, no solamente en este país, porque la trata es una cosa que es mucho más amplia, eso me parece escandaloso. En todo caso, no va a haber encuentro, eso es imposible, y además voy a decir una cosa que sé que va a generar un poco de... hay gente que se va a revolver, pero yo pongo en duda que las personas que están en posiciones reglamentaristas sean verdaderamente feministas. Ahí lo dejo. Ya he dicho que iba a ser de controversia.
Oye, al principio la idea era No, que... como en realidad lo que Ángeles Álvarez ha hecho una declaración de principios, de sus principios, que está muy bien, pues yo no tengo por qué decir nada. O sea, No, pero yo lo que iba a decir no era esto. Yo lo que iba a decir es que, como hay bastantes palabras pedidas, cosa insólita, en la presentación de un libro, he pensado que para que no nos vayamos a las 3 de la madrugada, que nos podemos ir, pero bebiendo, no discutiendo, pues que habléis todas seguidas y después Beatriz contesta. Sí, porque hay varias palabras. Entonces, y otra cosa que os iba a pedir es que no os alarguéis mucho. Fátima. Hola. Yo simplemente quería señalar que aquí hacemos propaganda al libro de... que tengo poca voz. No, quería señalar y así hago propaganda al libro de Beatriz, que en el texto a mí me ha gustado mucho porque justamente este debate, que es importante y hemos visto que ya ha saltado ya, bueno, está presente, pero no es el centro del libro. En un momento determinado llegas a decir que te gustaría que el libro fuese sobre la sexualidad, o algo así, o sobre las relaciones entre hombres y mujeres y la sexualidad. Yo creo que este enfrentamiento, esta confrontación entre posiciones, que yo también, por supuesto, me declaro mucho más próxima al tema del abolicionismo o antiprostitución, y también las sospechas aquí de la amiga Ángeles Álvarez también las tengo yo muchas veces, pero otras veces me pongo en otra posición, tengo bastantes dudas. Pues bien, yo lo que quiero decir que el verdadero problema y el verdadero elemento se nos escapa como siempre, la sexualidad masculina, que aquí parece que nos estamos tirando de los pelos y los señores, y la sexualidad masculina, los hombres no tienen nada que decir, son los que pagan, son los que tienen el poder, es un problema de patriarcado, así de claro y sencillo. Aquí no, si es que estamos a favor de los derechos, no, hay que planteárselo, ¿qué es sexualidad aquí en los hombres? ¿La pagada? ¿La que se paga? Si es así, nos callamos y ya está. Ese es el problema. Yo creo que hay que centrarlo en el problema. Bueno, yo me voy a saltar lo que dice Rosa, porque en lo que... Beatriz no me hace caso. No, el tema, lo que ha dicho, o sea, yo no estoy de acuerdo con Ángeles en que no se pueda producir encuentros, se puede producir encuentros entre algunas de nosotras, que no tenemos, o sea, que no nos ponemos así. No nos ponemos de ninguna manera, vale. Yo tengo No. mucha potencia de Vale, voz sí, y sí, me expreso no. con rotundidad. Escúchame, Ángeles, calla un momento. La rotundidad es solo rotundidad. Vale, no, que sí se puede producir un cierto encuentro, porque como ha dicho ella, es una cuestión generacional. Yo sí que veo, y si no lo veis, yo creo que estáis un poquito equivocadas, que hay un sector de las jóvenes que ya no comulgan, pero eso es una apreciación, ¿eh? O sea, eso no es para nada, que no entran en ese debate de esa manera, y por tanto sí que creo que se está produciendo un cambio generacional evidente. Y para la gente que, por ejemplo, en el tema LGTB, etcétera, estamos conviviendo todo el día con chicas jóvenes, tal, el cambio es muy radical entre nuestra generación, donde todas las feministas, bueno, eso no lo ves, pero bueno, da igual, donde todas las feministas éramos abolicionistas, y ahora resulta que la mayoría de las jóvenes no son abolicionistas, tal. Pero bueno, da igual, o sea, eso es una apreciación. Sí se va a producir en otros, o sí se puede producir un cierto encuentro, en otros países sí que se está produciendo, y empieza a haber mucha literatura, como digo, en posiciones híbridas que aceptan que el debate hay que darle vueltas. Yo no creo tampoco, pero yo creo que eso, o sea, no creo que la prostitución sea el origen de la violencia contra las mujeres, ni mucho menos, es una consecuencia de la desigualdad patriarcal. No, para nada, pero además eso, en el tema de la historia ahí, es una consecuencia más de la desigualdad patriarcal, pero ni siquiera es el origen, o sea, el origen es, históricamente el matrimonio y la prostitución han ido unidas, y el origen del control de la sexualidad femenina y de la reproducción se da en la misma medida, hasta el siglo XX, bueno, hasta el XIX, en la misma medida con el matrimonio que con la prostitución. O sea, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, bien, ahora no, obviamente el matrimonio ha cambiado, es una institución que ha cambiado, y por tanto, pero bueno, entonces ese tipo de afirmaciones así un poco maximalistas yo creo que no son exactamente ciertas. Y lo que decía Fátima, que también quería decir una cosita que se me ha olvidado, pues no, como se me ha olvidado, no te lo puedo decir. Ah, sí, que el tema de la sexualidad masculina, efectivamente, ese es el tema, yo sí que le dedico una parte muy importante del libro, y siempre se nos escapa. O sea, la prostitución se da por una determinada construcción de la sexualidad masculina, y hasta que no entremos a fondo en eso, no vamos a resolver nada, no a resolver, porque
porque la prostitución no solo tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con el capitalismo, con mil cosas, pero el tema de la sexualidad masculina es crucial. ¿Y qué pasa con el tema de la sexualidad masculina? Que el feminismo institucional le va a costar entrar en eso, o sea, se dedica a simplemente reprimir porque no puede entrar de fondo en lo que es una crítica a la construcción de la sexualidad masculina, que nos podría llevar por caminos quizá no muy, no sé cómo llamarlo, institucionales, ¿no? Entonces, pero hasta que no se entre en el fondo de la cuestión, que es determinada construcción de la sexualidad, no hay nada, o sea, no hay nada que hacer. Y ese es el problema de la prostitución. El problema de la prostitución no es, o sea, ya sabemos por qué las mujeres, o sea, el problema no es por qué las mujeres se dedican a la prostitución. Como dice Carol Pateman, está claro, por dinero. El problema es por qué los hombres les parece normal o necesitan, o les parece incluso necesario para su propia construcción, para su propio mantenimiento de sus masculinidades, usar de la prostitución, ¿no? Ese es el problema, o sea, ese es el debate en el que hay que entrar, y ese a mí me parece que es un debate complicado para entrar desde determinadas instituciones, claro, pero bueno, eso ya.